A continuación, veremos el procedimiento para generar comprobantes electrónicos de facturas de venta desde eFactory ERP para el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Primero debemos ingresar al sistema normalmente. Colocamos nuestro usuario y contraseña, iniciamos sesión y seleccionamos la empresa, el módulo, la empresa y la sucursal a la que vamos a ingresar. Ok. Una vez dentro del sistema, nos dirigimos a, primero que nada, vamos a verificar que la empresa esté correctamente configurada, ya que es la primera vez que vamos a enviar un comprobante electrónico. Veamos en el módulo de sistemas, actualizaciones, empresas, seleccionamos la empresa actual. En muchos casos van a encontrarse solo una empresa activa, que es la empresa que tienen registrada en este momento. Como yo estoy usando una empresa de prueba, tengo varias empresas precargadas en el sistema. Bueno, seleccionamos la empresa, avanzados, complementos, y abrimos el complemento, datos del emisor de comprobante electrónico Costa Rica. Ok, se abre aquí la ventana del complemento, cerramos aquí. Ok, aquí tenemos los datos que tiene actualmente registrado la empresa. Esto ya en las ayudas y en otros videos se explica con detalle cómo se debe llenar la información. Lo más importante aquí es verificar si el API que está activo en este momento es el API de pruebas o es el API de producción. Actualmente tenemos seleccionado el API de prueba y lo voy a dejar así porque solamente estamos haciendo pruebas. No vamos a generar comprobantes reales. Una vez que la empresa esté configurada y ya hayamos verificado que podemos enviar comprobantes, entonces activamos el modo de producción y a partir de ese momento generaremos comprobantes electrónicos reales que serán registrados en el Ministerio de Hacienda. Ok, como los datos están correctos, está correctamente configurado, voy a presionar cancelar y voy a la pantalla de facturas de ventas. Veamos. Ok, para registrar una factura de ventas, presionamos agregar, seleccionamos un cliente, ya sea con la ventana de búsqueda o usando la búsqueda incremental en caso de que conozcamos los datos del cliente, ya sea el nombre, el código o el identificador tributario. Ok, yo voy a utilizar este primer cliente para las pruebas. Ok, el cliente se llama servicio de consultoría. Vamos a seleccionar un par de artículos de prueba. Ok, seleccionaremos este primero para probar. Seleccionamos el almacén, la cantidad de artículos. Ok, el precio normalmente se va a cargar automáticamente a partir de la lista de precios. Tanto el precio como el tipo de impuesto correspondiente. En el caso de Costa Rica, usualmente este tipo de impuesto será 12% o lo que tenga registrado el artículo en el maestro de artículos. Ok, seleccionemos un segundo artículo para probar. Para tener un poco más de datos para probar. Mismo almacén. Seleccionamos una cantidad, tenemos aquí el precio. Ok. Ahora, opcionalmente podemos incluir un comentario. Prueba de envío de comprobantes. Septiembre. Ok, generalmente es muy útil colocar en el comentario cualquier dato relevante acerca de la factura de venta. Estos datos normalmente salen impresos en la salida en PDF. Bueno, presionamos aceptar. Ok. El documento se guardó y se confirmó de forma automática. Usualmente la confirmación automática de las facturas de venta está activa. Ahora, una vez que ya está confirmado, procedemos a enviar el comprobante electrónico. Veamos,
Le hacemos clic aquí en complementos, enviar comprobante electrónico Costa Rica, y aquí tenemos la pantalla de envío de comprobantes electrónicos. En esta pantalla podemos ver, primero que nada, el ambiente en el que nos encontramos. Estamos en este momento en el ambiente de pruebas, lo que significa que este comprobante electrónico se va a enviar al Ministerio de Hacienda, pero a través de la sección de pruebas. O sea, no será un comprobante real. Veamos. Verificamos que la factura está confirmada. Este es el número de documento de la factura. Aquí lo podemos ver. Tenemos datos básicos, la fecha de inicio de la factura, el identificador tributario del cliente, sea esta una cédula jurídica o una cédula física, etcétera. Vemos aquí el código y nombre del cliente tal y como está registrado en el sistema y el comentario del documento. Okay, esto es solo información general para saber qué es el documento que vamos a generar. Ahora comenzamos con los parámetros. Para la factura de venta, el código de referencia va a estar deshabilitado porque no se utiliza. Este código de referencia se utilizará para las notas de débito y para las notas de crédito. La condición de venta es la que nos dice cuál fue el acuerdo de venta que se ejecutó o que se va a ejecutar para esta factura de venta. Si va a ser, usualmente van a ser ventas de contado, ocasionalmente sean ventas de crédito, podrían ser a consignación, etc. En caso de no estar seguro del tipo correcto que al final se aplicará para la factura de venta, ya que la factura no está en este momento cobrada, solo está generada, si no están seguros pueden colocar contado y se asumirá que el pago se va a recibir inmediatamente. Ok, se debe indicar también el medio de pago. Tanto las condiciones de venta que acabamos de ver como estos 6 medios de pago son los que están definidos en una lista específica del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. O sea, son valores que provienen de una tabla oficial y que no pueden ser modificados. Ok, con el medio de pago ocurre lo mismo. Lo mismo que con la condición de venta. Si conocemos el medio de pago por el que se va a pagar la factura, lo seleccionamos de la lista desplegable. Y si no lo conocemos, seleccionamos efectivo. Ok, ahora veamos los datos del cliente. Ok, aquí vemos el número de identificación, que sería la cédula jurídica o cédula física o el tipo correspondiente de cédula que tenga el cliente. Y tenemos aquí el tipo de identificación que en este momento el cliente tiene configurado y su dirección. Bueno, vemos aquí también el teléfono y el correo. Ok, uno de los puntos más importantes de esta sección sería la identificación y su correspondiente tipo de identificación, que debe tener un formato correcto y válido. Y el correo electrónico, ya que ese correo es el que se utilizará para enviar el comprobante electrónico y el XML, tanto el XML como el PDF correspondiente, va a llegar a ese correo al cliente. Ok, en caso de haber algún error en estos datos, podemos hacer clic aquí en la etiqueta del cliente y se abrirá esta nueva ventana. Esta nos permite modificar los datos del receptor. Usualmente no será necesario editar estos datos, excepto cuando sea un nuevo cliente. Si es primera vez que el cliente se le registra una factura de venta, probablemente esta pantalla esté vacía y hay que especificar aquí los datos, que serían: para este cliente asignamos el tipo de emisor, que debe ser cédula jurídica, cédula física, DIMEX o NIPE. Colocamos el identificador tributario. Tiene que asegurarse de que el formato de este identificador tributario coincida con el tipo de documento, con el tipo del emisor seleccionado. Por ejemplo, la cédula jurídica debe tener exactamente 10 caracteres y opcionalmente puede llevar guiones, pero debe tener 10 caracteres numéricos.
Ok, vamos a ver el nombre comercial. Si el cliente tiene un nombre comercial registrado, se coloca aquí. Si el cliente no tiene un nombre comercial, se debe dejar este campo en blanco y el sistema utilizará solamente el nombre oficial del cliente. Solo a manera de referencia, quiero distinguir estos dos campos. Este es el nombre del cliente dentro del sistema y a su vez es el nombre oficial con el que el cliente se registró ante el Ministerio de Hacienda. Mientras que el nombre comercial es un nombre alternativo que el cliente también registra en el Ministerio de Hacienda o en las instituciones correspondientes como un sinónimo de su nombre oficial. Así que si la empresa no tiene nombre comercial, dejemos el campo en blanco. Luego debemos indicar la provincia, el cantón y el distrito del cliente. Ok, las 7 provincias que aquí se muestran son las únicas que están registradas oficialmente en el Ministerio de Hacienda. Son parte del formato de comprobantes electrónicos que ellos emiten y exigen. De manera que cuando seleccionemos alguna de ellas, voy a seleccionar, por ejemplo, Heredia. Esta lista va a mostrarle los cantones de esa provincia que acaba de ser seleccionada. Seleccionemos alguna. Cantón Central. La tercera lista ahora está filtrada y nos va a mostrar los 5 distritos que corresponden a la provincia de Heredia, Cantón Central. Vamos a seleccionar el primero por ejemplo. Ok, en la casilla Otras señas podemos dar indicaciones adicionales de dónde se encuentra ubicada la empresa del cliente. Por ejemplo, podríamos dar un número de calle, número de avenida, el nombre de un edificio, tal vez indicaciones como si se encuentra en un callejón, si la entrada principal del edificio se encuentra en una calle diferente a la localización del edificio, por ejemplo en la parte de atrás, etc. Los otros campos serían el teléfono. Debe indicarse por separado el código del país, en este caso usualmente será el mismo código de país de Costa Rica, y el número telefónico local. Igual manera, con el número de fax debe indicarse el código de país y el número de fax en caso de que la empresa tenga fax disponible. Al presionar aceptar, los datos de esta pantalla se van a actualizar y nos van a actualizar los datos en esta otra pantalla, que es la que realmente vamos a utilizar. Normalmente no vamos a tener que abrir la pantalla de datos del cliente para modificarla, porque usualmente vamos a trabajar con clientes que ya existentes. Ok, una vez completados todos los datos y que hayamos visto que la factura tiene ya todos los datos necesarios, presionamos aceptar. Ahora, esta es una empresa de pruebas, por lo tanto no voy a poder hacer la prueba completa de envío, pero al presionar aceptar les va a aparecer 3 mensajes posibles. El mensaje más común o más esperado sería: su comprobante ha sido enviado y aceptado por el Ministerio de Hacienda. Si esto ocurre, el comprobante ya está oficialmente registrado en el Ministerio de Hacienda, su contenido ya es válido a efectos tributarios y se envía un correo automáticamente a la dirección del correo del cliente, incluyendo la representación impresa en PDF de la factura actual, el XML que contiene el comprobante electrónico debidamente firmado con una firma criptográfica. Esto utiliza el certificado de seguridad que se confirmó en la pantalla de datos del emisor, y adicionalmente se incluye la respuesta que emitió Hacienda al momento de generar el comprobante, al momento de aceptar el comprobante. Ahora, ese es el mensaje que normalmente esperaríamos. El Ministerio de Hacienda recientemente implementó un sistema de cola de aprobaciones que ayuda a que el servicio funcione más eficientemente sin errores. Eso significa también que ocasionalmente, cuando enviamos un comprobante mediante este mecanismo, es posible que el comprobante no sea recibido, sí va a ser recibido, pero no es aprobado inmediatamente. Y el mensaje que nos va a decir
que el comprobante fue recibido por el Ministerio de Hacienda y está en proceso de validación. En ese segundo caso, el comprobante electrónico igualmente va a ser enviado por correo al cliente, al mismo correo que tenemos aquí especificado para el cliente, igualmente con el PDF, la representación en PDF de la factura de venta, el XML que contiene el comprobante electrónico y el XML con la respuesta que emitió el Ministerio de Hacienda cuando recibió el comprobante. El tercer caso va a ser muy inusual, pero puede pasar. Podría ser que el Ministerio de Hacienda recibió el comprobante electrónico y lo rechazó. Usualmente, cuando ocurre un rechazo, se debe a algún error en el identificador tributario del cliente. Por ejemplo, que esté un dígito equivocado o que el cliente simplemente no esté registrado con ese ID tributario o que el ID tributario no coincida con el nombre del cliente. Es muy importante verificar con el cliente que tengas los datos correctos antes de hacer procesar el envío. Ahora, el siguiente, si en vez de dar un aviso de aceptación o de rechazo, el mensaje que nos sale dice que está en proceso de validación, podemos simplemente esperar un par de segundos y presionar este botón consultar. Al presionar consultar, se envía una solicitud al Ministerio de Hacienda preguntando cuál es el estatus del comprobante que se acaba de enviar. En esa segunda consulta, usualmente se va a obtener la respuesta definitiva de si fue aceptado o no fue aceptado el comprobante. Bueno, una vez que el comprobante fue recibido por el Ministerio de Hacienda, si este no fue rechazado, el cliente le va a llegar el correo que tiene los datos y ya puede comprobar que efectivamente tiene su factura tanto en PDF como el XML del comprobante correspondiente. Bueno, en general, este sería ya todo el proceso que hay que ejecutar. Y aquí podemos cerrar el complemento para enviar comprobantes electrónicos. El mismo procedimiento que acabamos de ver se aplicará también para las devoluciones de venta y las notas de débito. Veamos, por ejemplo, en devoluciones de venta. Aquí tenemos en complemento nuevamente el complemento enviar comprobante electrónico Costa Rica. Tenemos también cuentas por cobrar. Busquemos una nota de débito para mostrarlo. Una nota de débito o nota de crédito, funciona para ambas. Ok, enviar comprobante electrónico Costa Rica en la pantalla de cuentas por cobrar, pero este complemento solamente va a funcionar con notas de débito y notas de crédito. Ok, como información adicional, es importante tomar en cuenta que debido a un cambio que se hizo recientemente en el formato XML de los comprobantes electrónicos, al generar una nota de débito de forma manual mediante esta pantalla, es necesario indicar al menos un renglón con un artículo que se va a utilizar para identificar el contenido de la factura electrónica enviada. El Ministerio de Hacienda ahora exige esto y es de uso obligatorio. En ese caso puede, por ejemplo, seleccionarse cualquiera de los artículos que haya estado en la factura de venta original para la cual esta nota de crédito está siendo aplicada, y ese funcionará como descripción de la razón de esta nota de débito. Otra información importante es que aquí donde nos indica tipo de documento, documento y clase, se debe colocar el número de documento de la factura que dio origen a esta nota de débito, y aquí donde dice clase se debe indicar el texto FACT de factura, y aquí el número de factura tal y como aparece en este campo que vemos aquí. Vamos a ponerlo aquí como ejemplo.
Ok, esto es necesario debido a que al generarse el comprobante electrónico de las notas de débito, ese comprobante electrónico debe tener como referencia el número de comprobante electrónico de la factura original. Y esa factura ya tiene que estar registrada en el Ministerio de Hacienda y tiene que tener el correspondiente número de comprobante. Ok, lo mismo que acabo de explicar aquí sobre el número de documento y la clase, se debe aplicar también en caso de que se esté creando una nota de crédito de forma manual que no venga de una devolución de venta. Ok, en una próxima versión de eFactory vamos a tener también disponible un administrador de facturas electrónicas para Costa Rica, de manera que pueda verse rápidamente qué facturas han sido efectivamente enviadas, cuáles fueron rechazadas por el Ministerio de Hacienda, de manera que si es necesario podamos anular esas facturas mediante una nota de crédito y posteriormente volverlas a generar con los datos corregidos para volverla a enviar al Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, si necesitamos verificar el estatus de las facturas de venta, podemos verificar mediante este reporte. En ventas, reportes, ok, creo que está aquí en facturas de venta. Vamos a verificar. Listado de facturas. Ok, no lo tenemos por aquí. Aquí está. Listado de facturas de venta con sus comprobantes electrónicos. Este reporte nos va a mostrar un listado de todas las facturas en el periodo con los parámetros indicados al reporte. Aquí podemos ver los parámetros, rango de fecha, podemos filtrar por cliente, por número de documento, y nos va a mostrar las facturas generadas, y aquí al lado derecho el número de comprobante en caso de que esta factura ya haya sido efectivamente enviada, y nos dará el estatus del comprobante, si fue aceptado o fue rechazado. Ok, aquí podemos hacer entonces validaciones y verificar si ya hemos enviado efectivamente todas las facturas del periodo al Ministerio de Hacienda. Bueno, para mayor información sobre cómo ejecutar estos pasos, podemos visitar también la pantalla de ayuda del sistema, aquí en ayudas en línea. Aquí podemos entrar, por ejemplo, para ver cómo, paso a paso, cómo crear una factura de venta. Podemos abrir aquí en módulo de ventas, operaciones, facturas de venta, y tenemos aquí varias ayudas, como crear una factura de venta a un cliente, cómo anular una factura existente y cómo abrir algunos reportes y formatos relacionados con facturas de venta. Con respecto al formato de factura, también hay que mencionar que aquí en facturas de venta tenemos disponibles una gran cantidad de formatos de impresión, y entre ellos está el formato de comprobante de factura de venta. Ok, veamos, aquí está. Comprobante electrónico de factura CRI. Que es un formato genérico generado a partir de los modelos que proporciona en la página del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, también es posible registrar, en caso de que lo requiera, un nuevo formato hecho a la medida de su empresa, con sus logos o los datos tal y como prefiera mostrarlo. Ok, bueno, volviendo a la ayuda, aquí ya se nos muestra cómo generar una factura de venta, cómo registrarla, y con respecto a la configuración y la generación de comprobantes electrónicos, podemos ver aquí un poco más abajo en la ayuda, aquí está, facturación electrónica digital, facturación electrónica digital Costa Rica, Ministerio de Hacienda, y podemos ver aquí la ayuda detallada paso a paso de lo que acabamos de hablar en este video. Esta primera ayuda muestra información general sobre los comprobantes electrónicos para Costa Rica. ¿Cómo emitir un comprobante electrónico? Esta primera ayuda se refiere a la configuración de los comprobantes electrónicos. Cómo configurar los datos del agente emisor, que es de la empresa que emitirá el comprobante. Cómo subir la información del certificado de seguridad correspondiente para firmar los comprobantes. Y
activar o no la facturación electrónica en general dentro de la empresa. Esta segunda ayuda es lo que vemos en el video actual, y nos explica cómo registrar una factura de venta y generar el comprobante electrónico correspondiente, actualizar los datos del cliente en caso de que sea necesario, y cómo comprobar el estatus del comprobante electrónico emitido en caso de que haya quedado en proceso. Bueno, hasta aquí llegarían las instrucciones con respecto a la ayuda. El proceso en general es bastante rápido una vez que ya tiene registrados suficientes clientes o la mayoría de los clientes regulares, ya que el proceso consistiría en generar la factura de venta, se confirma automáticamente, abrir el complemento, verificar que los datos estén correctos y presionar enviar. Y usualmente tendrá que presionar el botón consultar en caso de que el Ministerio de Hacienda no les envíe un resultado inmediatamente.